Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Hoy nos toca compartir con ustedes el libro de Mateo en el capítulo 9 y quiero hablar específicamente sobre los milagros que el Señor Jesús hacía, milagros y señales, prodigios. Los puntos más importantes que podemos ver. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el capítulo 9. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahí había unos hombres que ya habían escuchado de la fe del Señor Jesucristo, que ya habían visto milagros, señales. Estos hombres dice que llevaban a un paralítico cargando, eran sus amigos, no, la Biblia no lo describe, pero estos hombres tenían fe en que el Señor Jesús podía hacer un milagro, y eso fue lo que recibió este paralítico. Dice que lo llevaron a él y dice la palabra del Señor: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí lo que hizo que el milagro sucediera era la fe de estos hombres. Yo no sé si eran dos, si eran 5, 6 amigos que iban con él, pero lo llevaban, dice que lo llevaban postrado, lo llevaban cargando y reciben el milagro. Y más adelante, más adelante habla también de milagros, de los milagros que el Señor Jesús en esos tiempos hacía. Recordemos, sí, decíamos más adelante otro milagro más que el Señor Jesucristo hace con la hija de Jairo. Dice que este era un hombre, un principal, dice que vino y se postró delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Notemos aquí que la fe de este hombre, de este principal, dice la palabra, tenía fe. Él sabía, él ya había escuchado de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho en otros lados. Aquí lo seguía mucha gente, mucha multitud de gente lo veía, lo seguían, algunos lo veían para ver los milagros, lo seguían con fe, otros solamente para criticarlo, para juzgarlo, para señalarlo, y no creían. Pero hay algo bien importante, que en este trayecto, cuando el Señor Jesús va a la casa del principal, ¿qué creen? ¡Ey, escúchame! Mira, lo que el Señor Jesús hizo en ese trayecto, se encuentra con una mujer que desde hace 12 años tenía un flujo. Y la fe de esta mujer dice: si tocare su manto, tan solamente seré sana. Y dice la palabra del Señor, dice: pero Jesús, volviéndose, y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esta mujer también había escuchado de los milagros, de las señales que el Señor Jesús había hecho en esos tiempos, en esa tierra. Y por eso ella con fe se acercó al Señor Jesús y dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva, seré sana. Y el Señor ya conocía, ya la había visto, por eso se acercó a ella y le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Más adelante, eso fue en el trayecto cuando el principal iba con el Señor Jesús a su casa. Más adelante dice que él entró a la casa del principal y sacó a toda la gente, y entró y dijo: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. En otras palabras, antes dijo: la niña no está muerta, ella solamente duerme. Entra el Señor Jesús, la toma de la mano, ¿sí? Y dice que sale con ella, sale la niña, dice, y ella se levantó, la niña. Aquí notemos qué fue lo que movió esto: la fe del principal. Porque este hombre ya había escuchado, ya había oído, ya había visto milagros, de los milagros que el Señor Jesús había hecho. Otro más, rápidamente por el tiempo, dice que había dos ciegos que reciben la vista. También le gritaban: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. El Señor Jesús, dice, se acerca, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ellos también ya habían escuchado de los milagros, de las señales
que el Señor Jesús había hecho. Y por eso se acercaban y gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Se acercaron. Otro milagro más que el Señor Jesús hizo fue, dice que a un mudo que también lo llevaron también, y él dice: y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Amigo, hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, por muy grande, muy pequeña que sea. Solamente, ¿sabes? Es acercarte al Señor. Acércate al Señor, dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé si tienes la necesidad que tú tengas, yo no sé, pero si tú tienes una necesidad, por muy grande o muy pequeña que sea, solamente el Señor Jesús puede hacer un milagro en tu vida. En estos tiempos que estamos viviendo, hay situaciones muy difíciles. Quizás tú tengas problemas en tus hijos, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, o la necesidad que tú tengas. Preséntala delante del Señor y yo te aseguro que Dios va a hacer un milagro. Que Dios, porque dice el Señor que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y así como esa mujer se acercó con fe, creyendo y confiando que solamente tocando su manto del Señor, ella recibiría su milagro. Y así fue. Los ciegos que se acercaron a él también. Los hombres aquellos que se acercaron con fe, confiando y creyendo que el Señor podía cambiarles, que podía levantar al paralítico, lo hicieron. Hoy el Señor, déjame decirte que el Señor sigue haciendo milagros, prodigios y señales, para que los que no creen, crean. No te avergüences, acércate a Dios, busca a Dios, preséntale a Dios tu necesidad, preséntasela a Él, y Él hará en su tiempo. Te aseguro que Dios lo va a hacer. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que esta palabra te sea de bendición para tu vida. Gracias.